pero para que un cuerpo continúe moviéndose, ya no me cuesta tanto trabajo. Eso se debe a que la fricción es una fuerza que se opone al desplazamiento o al más bien deslizamiento de un cuerpo por definición, y básicamente se divide en dos tipos de fuerza, o en dos tipos de fuerza o fricción. Debemos tener la fuerza de fricción cinética o dinámica y la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática, como lo dice el nombre, por aquí lo voy a tener. Ah, vamos para allá. La fuerza de fricción estática es la fuerza de fricción que tú necesitas romper o que tú necesitas vencer para que un objeto comience a moverse. Y la fuerza de fricción cinética es la fuerza que necesitas seguir aplicando para que el objeto continúe moviéndose a una velocidad constante. Esto es, para que la fuerza de fricción no detenga el objeto. Y esta diferencia entre la fricción cinética y estática la podríamos observar con un experimento. Vamos a hacerlo evidentemente virtual, dadas las circunstancias. Pero imagínense que ustedes tienen un bloque ahí de, por lo visto es cobre, porque es brillante y cuadrado. Y lo que está del lado derecho está como esta agujita, este termómetro de acá, con un gancho, se llama dinamómetro. Alguien seguramente lo habrá visto durante sus clases de física de la prepa, algunos quizás no. Pero eso no es déjenme ver acá de este lado. Ya. Y alguien está preguntando que si ya los acepté. Denme un minuto. Ya los acepté, pero aquí ya los tengo todos. Ok. Entonces, la parte de acá, el aparato de acá se llama dinamómetro y básicamente sirve para medir fuerzas. En realidad, el dinamómetro debería estar en dinas, que es una unidad gringa de fuerza, pero gracias a Dios ya los podemos encontrar en newtons. Y entonces lo que verían es este dinamómetro regularmente no es otra cosa que un tubito con un resortito adentro, con una constante de resorte bien definida, de manera que cuando el gancho es jalado por alguna especie de fuerza hacia acá, entonces nuestro resorte se va comprimiendo y a partir de la compresión del resorte, digamos que aquí tiene una fuerza, está sintiendo una fuerza de 0, aquí una fuerza de 10 y por acá a lo mejor una fuerza de 20. Así funcionan los dinamómetros. Lo que veríamos es que conforme yo voy aumentando la fuerza, mi bloque de cobre no se mueve. Llega un punto en el que mi bloque de cobre, digamos a los 20 newtons, mi bloque de cobre se comienza a mover. Y luego, si yo continúo moviendo el bloque con velocidad constante, vería que a pesar de que la agujita o el medidor del dinamómetro ya estaba aquí, cuando empiezo a moverlo a velocidad constante, baja hacia acá. ¿Qué es lo que vamos a tener o qué podemos concluir del experimento? Que regularmente y en general, para la mayoría de los cuerpos vamos a tener que la fuerza de fricción estática, esta de acá, control 2, la fuerza de fricción estática es la que tiene una mayor magnitud. Por lo regular, me va a costar más trabajo empezar a mover un objeto que seguir moviendo el objeto. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a que es el principio de levantarse en las mañanas todos los días. Te cuesta mucho levantarte, pero ya que estás levantado, no está tan mal. Ya no cuesta tanto trabajo hacer los quehaceres. El problema es empezar. Entonces, la definición verbal y la definición matemática. La fricción estática se define como la fuerza de fricción o es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose al deslizamiento sobre otra superficie. La fricción estática, matemáticamente hablando, la vamos a definir como sigue. Sabemos que es una fuerza porque tiene magnitud y sentido y se mide en newtons y va a estar compuesta por dos cosas. Por el coeficiente, esta cosa de acá se llama coeficiente de fricción estática y esta cosa de acá se llama fuerza normal. Vamos a definir esas dos cosas. Entonces, voy a tener que el coeficiente de fricción estática varía de material a material. Como se habrán dado cuenta, vamos a hacer un experimento de este lado y vamos a pasar acá. Vamos a poner esto acá y déjenme tomo mi plumón, esta cosa, y ahí va. Tenemos esto. Voy a tener, bueno, mi fuerza de fricción estática está definida por un coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Entonces, ahí va. Esta va a ser la formulita, va a ser la definición que vamos a estar utilizando. Lo que sigue es observar cómo se comportan estas cosas con un ejemplo virtual. Vamos a tener, primero vamos a definir la normal. La normal, por definición,
Es la fuerza que se opone al peso. Si tú pones un libro o si tú pones lo que sea que tú gustes sobre la mesa, el peso del libro va a ser una fuerza que actúa hacia acá, va a ser un peso igual a la masa del libro por la aceleración de la gravedad. Y si tú lo pones sobre una mesa, lo que vas a tener es que sobre este mismo libro existe una fuerza normal que va a ser igual a el peso o a la componente vertical del peso. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, al fin del caso, la normal pues es una fuerza que se opone al peso, es la fuerza que detiene el objeto de que siga cayendo. Y es lo que, digamos, nos mantiene sentados en nuestra silla, nos permite caminar sobre la faz de la Tierra y nos permite hacer presión sobre la mesa. Entonces, lo que vamos a tener ahora es la fuerza normal. La fuerza normal va a variar dependiendo del ángulo. ¿Por qué? Porque si yo pongo el mismo libro sobre, vamos a verlo así, yo pongo ese mismo libro sobre una mesa, pero lo que voy a ir haciendo es que voy a ir inclinando la mesa. Cuando la tenía así perfectamente, mi libro ahí estaba, no se movía, perfectamente estable. Cuando doblo un poquito la mesa, a lo mejor el libro todavía no se resbala. Cuando inclino un poco más la mesa, oh, a lo mejor mi libro ya se empieza a deslizar. Esto es porque la fuerza normal solamente es la componente vertical. Es decir, cuando yo tengo mi libro, seguramente lo vieron en sus cursos de prepa, cuando yo tengo mi libro de este lado, tengo una componente del peso que va hacia acá y la normal es la componente perpendicular o es la fuerza que ejerce la mesa sobre mi libro. Pero conforme yo vaya inclinando la mesa, la fuerza normal va a ser cada vez menor. Eso es la fuerza normal a grandes rasgos. Para casos prácticos, por ahora no vamos a estar viéndolo tan avanzado, pero sí es necesario que definamos esta fuerza normal. Entonces, lo que tengo acá es que la fuerza de fricción estática va a ser igual a un coeficiente de fricción por la normal. ¿Por qué por la normal? Porque a pesar de que las superficies de contacto son el mismo, la mesa con el libro, si varío la normal, puede que la fuerza de fricción estático se vaya volviendo menor. ¿Por qué? Porque la normal se puede ir volviendo menor. Y por otro lado tenemos el coeficiente de fricción. Yo puedo tener el mismo libro con el mismo peso, con la mesa inclinada, la mesa sin inclinar, y yo puedo volver a poner ahí mi libro. Voy a poner por acá otra vez el libro. Y en este caso lo que tendría es que puedo modificar la fuerza de fricción dependiendo del coeficiente de fricción que exista entre los dos materiales. No va a ser lo mismo o no me va a costar el mismo trabajo arrastrar el libro sobre una mesa de vidrio, sobre una mesa de cristal, sobre una mesa de madera, sobre una mesa de cemento o sobre una mesa de hockey, donde voy a tener unas ventiladores, unas compresas de aire, unos motorcitos que se van a encargar de eliminar la fricción y van a hacer que mi libro se mueva mucho más rápido en esta dirección. Entonces, hasta aquí ya definimos la normal y la fuerza y el coeficiente de fricción estático. Nos pasamos de este lado otra vez. Por otro lado, vamos a tener la fricción dinámica, que es pan con lo mismo. La única diferencia entre el coeficiente de fricción estático y el dinámico es el coeficiente de fricción. Regularmente vamos a tener que el coeficiente de fricción dinámico va a ser menor que el coeficiente de fricción estático. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de dos materiales, me va a costar más trabajo empezar a mover el objeto que mantenerlo a una velocidad constante o ya seguirlo moviendo cuando el objeto ya se está moviendo. Tenemos que la definición es que la fuerza de fricción dinámica es una fuerza de posición también que tiene una magnitud igual a la que se requiere aplicar para que un objeto o pues, un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro cuerpo o sobre una superficie al final del día. Entonces, de aquí ya tenemos este par de cosas, ya tenemos las definiciones y podemos hacer un par de ejemplos.
Tenemos esto de acá. Dice, un instante antes de que un bloque de madera que tiene un peso con una magnitud, ojo, es un peso, con una magnitud de 20 newtons, el peso es una fuerza. A veces utilizamos de manera coloquial peso 80 kilos, pero en realidad lo correcto sería decir, tengo una masa de 80 kilos. Entonces, ahí está, tenemos pues un instante antes de que un bloque de madera que tiene un peso con una magnitud de 20 newtons comience a deslizarse sobre una superficie horizontal de cemento, se produce una fuerza máxima de fricción estática con una magnitud cuya magnitud es de 11 newtons. Hay que calcular el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Quieren intentarlo o este lo hago yo y el que sigue lo hacen ustedes? Hágalo, profe, hágalo. Ok, Sí, profe. ahí va pues. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces imagínense lo siguiente. Lo primero que quiero que aprendan en esta clase y que me interesaría mucho que aprendieran porque les va a ser útil en su vida después, sobre todo como médicos, es a imaginarse el experimento o imaginarse la situación que les están planteando de manera verbal. Les va a pasar seguido que tienen que leer un reporte y a partir de ese reporte ustedes tienen que comprender la situación actual por la que está pasando su paciente. Física, química, y demás cosas mente. Dice acá, tengo pues un bloque de madera y tiene un peso con una magnitud de 20 newtons. Entonces tengo un bloquecito por acá y me dice que tiene un peso de 20 newtons. Para representar las fuerzas, acuérdense que usamos un diagrama de cuerpo libre en el que dibujamos el objeto y dibujamos un punto en su centro y dibujamos una flecha indicando la dirección y sentido de la fuerza que aplica sobre él. En este caso tenemos un peso, una fuerza P del peso de 20 newtons. Si el objeto no se está moviendo, o al menos no se está moviendo en la dirección vertical, tenemos que, por lo mismo, tendríamos aquí una fuerza normal de 20 newtons. Son iguales y en sentido opuesto porque se contrarrestan. De manera que si la normal fuera mayor, la caja volaba. Si el peso fuera mayor, la caja se hundía. Pero están perfectamente equilibrados. Ahorita respondemos eso. Y entonces, vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver pues que sigue acá. Eso no. Esto. Ya sabemos que tiene una magnitud de 20 newtons. Y luego dice, un instante antes de que este bloque se comience a deslizar sobre una superficie horizontal de cemento, dice, experimenta o se produce una fuerza máxima de fricción estática cuya magnitud es de 11 newtons. Ok, entonces lo que está diciendo es que conforme, si yo a esta cosa dice que esta cosa un momentito antes de deslizarse, es decir, existe una fuerza, quién sabe cómo, no me están diciendo cómo, pero sí existe una fuerza hacia acá que está jalando el bloque y va desde muy poquito, va de menos a más. Le voy metiendo cada vez más galleta, voy poniendo cada vez más empeño para mover ese bloque. Ahora, dice el problema, justo antes así, un instante, un microsegundo, un milisegundo, un nanosegundo antes de que la caja comience a moverse, dice, experimento una fuerza de fricción estático porque acuérdense que el bloque no se está moviendo y se va a empezar a mover. Si ya se estuviera moviendo, usaríamos la fuerza cinética, pero para ahorita estamos usando la fuerza estática. Entonces, un momento antes de moverse, experimento una fuerza de fricción estática de 11 newtons. La pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de fricción estático? Bueno, vamos a ver qué definiciones tengo. Tengo la definición de la fuerza de fricción estática, que es como el coeficiente de fricción estático por la normal. Qué chido. De aquí puedo despejar el coeficiente de fricción estático como coeficiente de fricción estático igual a la fuerza de fricción estática entre la normal. Tengo la normal
Sí. ¿Tengo la fuerza de fricción estática? Sí. Entonces, ya solo resta sustituir. Me quedaría que el coeficiente de fricción son los 11 newtons de la fuerza de fricción estática, de la fuerza, de la fuerza de fricción, sí, de la fuerza de fricción estática, entre la normal, que son 20 newtons. Sacamos la calculadora, 11 entre 20 da 0.55. En este caso se van newtons con newtons y vemos o apreciamos que el coeficiente de fricción no tiene unidades, es adimensional. Hasta aquí. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Mi Yo parte tengo que seguir sí. viendo ejemplo. Sí, profe. Le voy a hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, arriba, la N, ¿qué significa? Magnitud. Y la P de abajo. La N no, la N significa fuerza normal, Freddy. Y la P Ok, significa peso. ok. El FE, fuerza estática. Y Fuerza F de normal, fricción estática. ok. Fuerza de fricción estática. ¿Y la F sin nada? Y la F es una fuerza que asumimos que está existiendo sobre el bloque, porque algo la está Sí. Y jalando. esa sería que la dinámica. No, solamente es una fuerza. Una O sea, fuerza la porque dinámica sería FD. la dinámica sería Fd, así es. Ok. Pero no tenemos una Gracias. fuerza de fricción dinámica. No en este problema. No hay de qué. Para eso estamos. Pasamos al siguiente. Dice pues, calcular la magnitud de la fuerza que se necesita aplicar a un ropero cuyo peso tiene una magnitud de 300 newtons para deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico es de 0.35. ¿Cómo lo ven? ¿Si creen poder con este? ¿Lo quieren intentar? Les doy 3 minutitos para que lo intenten. Ok, 3 minutitos. Es 5:21, ahorita es 5:24. Les doy la respuesta, ¿va? Perdón, tenía que darle acceso a alguien a la reunión, pero ya quedó. Ya, profe. ¿Listo? Ok. Creo que por mi parte también ya. Sí, muy bien. Ok. Y entonces, vamos a ver. Entonces, está relativamente sencillo, ¿no? Vamos a ver, otra vez vamos a ver este coso. Y vamos a hacerlo con calmita. Vamos a hacerlo chimenguenchón. Dice por acá, número 2. Yo quiero básicamente calcular la magnitud de la fuerza que se necesita aplicar sobre un ropero que tiene un peso de tal. Lo voy a deslizar horizontalmente. Ahí está la clave. Velocidad constante. Por lo tanto, voy a estar utilizando la fuerza de fricción dinámica sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico, otra vez doble pista, fricción dinámico 0.35. Órale pues, nos imaginamos el problema. Básicamente lo que tú tienes es que tienes por aquí un ropero,
ahí muy cuco. Y ya tiene aquí sus puertas y ahí cosas. Y entonces lo que me están diciendo es que este ropero está experimentando, le pusimos el peso, lo estamos poniendo con azul, experimenta un peso de 300 newtons. Peso igual a 300 newtons. Y me dicen que, como dato, el coeficiente de fricción cinético o dinámico, MUDE, es de 0.35. Como ven, nos están dando el coeficiente sin unidades porque estos coeficientes de fricción no tienen unidades. Si les dan unidades, algo hicieron mal. Entonces, tenemos esto y esto. La pregunta es, no me están preguntando cuánto me va a costar empezar a mover el ropero. Es asumiendo que ya se está moviendo por azares del destino, ¿cuánto me cuesta seguir moviendo ese ropero? Bueno, pues de la definición de fricción dinámica, tenemos que la fricción dinámica es igual a el coeficiente de fricción dinámico por la normal. El coeficiente de fricción dinámico ya lo tengo, lo que me falta es la normal. La normal, quedamos que es una fuerza que se opone al peso y si no hay movimiento alguno, significa que la normal es lo mismo o equivale o tiene la misma magnitud que el peso. Por lo tanto, aquí tendríamos una fuerza normal de 300 newtons. Y ya completé todo lo que necesitaba en el problema. Tengo pues la fuerza de fricción dinámica como el coeficiente de fricción dinámico, que son 0.35, por los 300 newtons de la normal. Esto nos da fuerza de fricción dinámica igual a 0.35 por 300. 0.35 por 300 quedarían 105 newtons. ¿Alguien tiene dudas al respecto? Profe, Sí. ¿siempre la normal va a ser la misma que el peso? No. Va a ser la misma que el peso, sí y solo sí. La superficie sobre la que está colocado el objeto está así, está plana y es perpendicular a la dirección del peso. Si O es sea, que así, no, ok, que no le gana el peso. A así la... es. Ah, ok. Si el peso es perpendicular a la superficie, ya lo armaste. La normal va a ser igual al peso. Si el plano está inclinado, va a Ya ahí depender cambia. del ángulo de inclinación. Ok. Sí, sí, ya entendí. Sí, sí, sí. No, para servirle. Entonces, terminamos con esto y pasamos a lo que sigue. Tenemos pues, de este lado, aquí está. Y les preparé otro. A ver qué tal. Dice, se aplica una fuerza cuya magnitud es de 40 newtons durante 5 segundos sobre un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 90 newtons. Oh, que la... ¿Cómo quito estas? Dice, se aplica una fuerza cuya magnitud es de 40 newtons durante 5 segundos sobre un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 90 newtons para desplazarlo sobre una superficie horizontal. ¿Cómo se llama? Entre el bloque este y la superficie hay un coeficiente de fricción dinámico de 0.27. La pregunta aquí es, quiero calcular la magnitud de la aceleración del bloque. En segunda, la magnitud de la velocidad que llevará el bloque a esos 5 segundos y la distancia que recorrió el bloque a los 5 segundos. Este se me hizo bonito porque combina las dos partes. Combina la parte de la fricción y combina la parte de la mecánica. Intenten por lo menos conseguir el inciso A. Igual vamos a darles 3 minutitos, ¿va?
Igual este está poquito raro. Si no lo tienen, déjenme les doy un empujoncito. Ahí va, problema 3. Estamos viendo lo que sigue. Gráficamente tenemos un bloque. Por acá nuevamente tienen aquí su bloque. Tiene un peso de 90 newtons. Y dice que estamos aplicando una fuerza de 40 newtons. Voy a poner una fuerza hacia acá, digamos, bueno, voy a tener en azul. Voy a tener también la normal, que también va a ser de 90 newtons. Voy a tener por acá, se me está indicando en el problema, que estamos aplicando una fuerza de 40 newtons. Le estamos metiendo 40 newtons hacia acá. Ah, perdón. Salud, profesor. Gracias. No, no es tos, pero... no fumen. Y tenemos también... Y ya está. Y como yo me estoy desplazando sobre una superficie, a saber cuál sea esa superficie, pero me están diciendo que el coeficiente de fricción entre el bloque y ni dije gracias, pero era tos, iba a igual gracias. Y están diciendo que la coeficiente de fricción entre estas cosas tiene un coeficiente de fricción dinámico de 0.27. Entonces, de acá voy a ver lo que sigue. Para empezar, si estoy teniendo un peso que se contrarresta con la normal, y por eso mi bloque ni vuela ni se cae al fondo de la Tierra o al centro de la Tierra. Y por otro lado, tengo que estoy jalando con una fuerza de 40 newtons, pero como a su vez está actuando sobre el bloque, como lo estoy jalando sobre una superficie, hay acá una fuerza de fricción dinámica que habrá que conocerla. Entonces, ahí va. Entonces, la fuerza de fricción dinámica sabemos que es el coeficiente de fricción dinámico por la normal. Coeficiente de fricción dinámico que es 0.27 por la normal, que son 90. Esto nos da 0.27 por 90, 24.3 newtons, evidentemente, porque el coeficiente es adimensional y los 90 son newtons. Ahí está. Y entonces ya sabemos que tengo yo hacia acá una fuerza de 90 newtons. Y entonces, ¿eso es cierto? Ajá, sí, bueno. ¿Por qué de 90 newtons? Avísenme. 90 newtons es la normal, la fuerza de fricción dinámica es de 24.3. Tenemos acá una de 24.3 newtons. Ya sabemos cómo están caracterizadas la magnitud y dirección de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Ahora, ya sabemos que la normal y el peso se cancelan una con la otra, entonces no tiene caso que las involucre en los cálculos. Las que sí tienen sentido son esas dos. De la segunda ley de Newton, vamos a ponerlo acá, la segunda de Newton, tenemos lo siguiente. Tenemos que, acuérdense que la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que experimenta. La fuerza neta es la suma de fuerzas que están aplicando sobre ese cuerpo. Yo tengo dos. Una en sentido positivo, que es esta fuerza verde F en sentido positivo, y una fuerza FD de fricción dinámica negativa porque va hacia la izquierda. Meramente por costumbre, yo acostumbro utilizar la mano derecha como en sentido positivo y la mano izquierda como sentido negativo. Lo pueden hacer al revés y el problema les tiene que dar lo mismo. Costumbre. Y entonces el resultado de estas fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración que experimenta el bloque. Entonces,
De aquí yo ya puedo decir, bueno, la, perdón, la fuerza verde es de 40 newtons y la fuerza morada, que es la de fricción, es de 24.3 newtons. Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza neta... 15.7. ¿Perdón? ¿Se va a sumar o se va a restar? Se va a restar porque tengo un número positivo y un número negativo. 15.7. Así es. Esto nos da 15.7 newtons. Falta el punto 7. Esto nos da 15.7 newtons, que es igual a la masa por la aceleración. La masa del bloque yo la puedo conocer, porque acuérdense que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y el peso yo sé que son 90 newtons. Si el peso es eso, entonces yo puedo conocer la masa del bloque como 90 newtons sobre la gravedad, que son 9. Vamos a ponerlo aquí explícitamente para que no se me hagan bolas. 90 newtons entre G. Pero estos son 90 newtons entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Recordando esto, entonces esto me queda 90 entre 9.81 da 9.1743. Esto me da m igual a 9.1743. ¿En qué unidades? En kilogramos. Porque el newton, acuérdense que está en kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Se me van con los metros segundo cuadrado sobre acá y me queda solamente kilogramos. Ya conozco la masa, entonces ya puedo conocer la aceleración. Vamos a borrar este cuadrito de aquí y ya está. Y entonces la aceleración sería igual a los 15.7 newtons sobre la masa del bloque, que serían 15.7 newtons entre los 9.17 kilogramos. Esto me quedaría 15.7 entre 9.17 da 1.71. Esto me da 1.71. Nuevamente lo voy a hacer acá como a manera de comentario. Son newtons, pero el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado entre, lo estoy dividiendo estos kilogramos, se van kilogramo con kilogramo y entonces solamente me queda metros sobre segundo cuadrado, que son precisamente unidades de aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Ya saqué la aceleración del bloque, con lo que termino el inciso 1 o el inciso A de mi problema. Luego dicen la magnitud de la velocidad que llevará el bloque a los 5 segundos. Órale pues, ya conozco la aceleración. ¿Se acuerdan que tengo dos ecuaciones de movimiento? Tengo la definición Profe, disculpe. Sí. En la fórmula de aceleración es igual a 15.7 newton. Los 15.7 newton son el desplazamiento, ¿qué? Son la fuerza neta que está Fuerza sintiendo neta, ok. el... La fórmula sería aceleración, fuerza neta entre masa, que la es el masa. peso. Ajá. Pero Ok, insisto, no te recomiendo que te lo memorices por fórmulas. Te recomiendo que entiendas el concepto, pero adelante. Órale pues. Entonces, de aquí ya me están pidiendo la velocidad. Y se acuerdan, vimos las ecuaciones cinemáticas de movimiento en la cual decíamos, ¿sabes qué? Déjenme la ponemos por acá para que la vean en pantalla. Aquí está, la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero yo partí del reposo. Mi cuerpo estaba quieto y después se empezó a mover. Entonces esto quedaría meramente como la aceleración, que son los 1.71 metros sobre segundo cuadrado, por los 5 segundos que le fue aplicada esa fuerza. Eso quedaría 1.71 por 5 da 8.55
metros sobre segundo. Y entonces, si ya terminamos con esto, ya nada más nos falta conocer el desplazamiento. Desplazamiento quedamos que era x menos x0 es igual a la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. X0 lo tomamos como el origen, entonces x0 sería 0. Y nos queda que el desplazamiento total es la velocidad por el tiempo, que son los 8.55 metros sobre segundo, por el tiempo que duró moviéndose esa velocidad, que fueron 5 segundos, más un medio de la aceleración, que es 1.71 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que sería, ok, vamos a ponerlo así para que no se me confundan, 5 segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Se puede hacer la fórmula por partes. Primero se multiplica el 8.55 por el 5 para que queden metros y después se hace lo demás y después todo se suma y así. Así es. Pero aquí creo que me estoy equivocando en la fórmula. Déjenme recuerdo esto porque sí, es la velocidad inicial por el tiempo. Y aquí, si se acuerdan, nuestra velocidad inicial, ¿cuál era? 0. Así es. Entonces, este término de acá no existe y nada más me queda ese. Me da 21.37. Esto vamos a ver. Debería de darme. 5 por 5 son 25. 25 por 1.71. Y eso entre 2. Eso da 21.37. ¿Sí les dio eso? Sí. Metros o metros nada más, porque aquí se me hace segundos cuadrados, con segundo cuadrado se me va y solamente me queda un desplazamiento de 20 metros. Eso fue lo que pude desplazar ese bloque durante 5 segundos. Y ya quedó, déjenme termino de grabar la clase.